Una dosis de economía y energía sin finiquito. Pemex, una realidad. No es una empresa quebrada por la naturaleza de una mala inversión sin un futuro, sino es debido a la utilización de esta como garante del poder utilizar a los hidrocarburos como parte de la economía de México. Con información de Pemex y el futuro que se tiene con las leyes secundarias que están por aprobarse, Pemex queda claro que no importa que tenga pérdidas, mientras cumpla con los requerimientos del mercado interno, de acuerdo a las políticas públicas energéticas que se tengan, no importa que Pemex tenga pérdidas en cuanto a su balance financiero. Pemex no es creado para hacer un negocio. De esto, lo que podemos decir, Pemex no es una empresa para hacer negocios, simplemente es usada como parte de una política pública por muchos años para satisfacer el ingreso de un país, a la cual es asignado en forma anual un presupuesto que no importa si hay pérdidas, lo importante es cubrir la demanda interna que exige el mercado interno. No haber cambiado la Constitución en el 2013 con la nueva reforma energética a reconocer ciertos costos en exploración, producción, refinación, comercialización, logística y todo aquello que genera un valor para poder cubrir la demanda de hidrocarburos en México, estaría la empresa del Estado con más deuda y pérdidas en un balance financiero. Pemex es una empresa con pérdidas financieras, a la cual tiene el beneficio de no exigirle el tener un balance positivo, siempre y cuando cumpla con cumplir la demanda que la sociedad y el mercado necesitan, cuya realidad financiera está constatado demasiado en costos financieros al país, recordando que la deuda de Pemex es parte de la deuda pública de México. ¿Qué hacer con Pemex? Haciendo la última revisión y con el cambio de una empresa productiva a una empresa estatal en donde no importa que tenga pérdidas Pemex, podemos hacer el siguiente análisis y con esto poder tener ciertos parámetros para Pemex en el futuro. Primero, desde una visión de ingresos complementarios para la nación por medio de una deuda utilizada para satisfacer el gasto corriente del erario. Es así como sido utilizada Pemex en los últimos años y sobre todo para poder completar el gasto corriente por medio de una deuda que Pemex no necesitaba, no requería y era utilizado simplemente para cubrir el gasto corriente por medio de derechos e impuestos que eran impuestos a esta empresa del Estado. Este cierre de 2024, a los resultados financieros presentados en los últimos días en papel, indican que es una empresa que no debería ser en un mercado de alta demanda y la cual, al ser la garante de la estabilidad del uso de los combustibles fósiles, es imposible poder eliminar o chantajear de que no sirve tenerla. Como podemos ver en esta gráfica del último estado de resultados, las ventas totales de Pemex fueron más de 1.6 billones de pesos. Esto significa que cuando vemos los resultados en la pérdida de operación está negativa, siendo que en los últimos años siempre había sido positiva en la parte de pérdida de operación. Es decir, que tenía dinero suficiente para poder operar. Hoy en día, con el flujo de efectivo que tiene, con estos últimos resultados en el 2024 y con la reducción del presupuesto en 2025, hay que ver al final de este año cómo va a ser esta pérdida operativa. Uno de los factores que está pegando bastante y afecta mucho a la empresa del Estado es la pérdida cambiaria. Hemos de recordar que Pemex, la mayoría de los contratos que tiene están cotizados en dólares y mucha de la tecnología proveniente fuera de nuestro país para que pueda operar esta empresa es en dólares sus cotizaciones. Es por eso que estamos viendo que este 2024 la pérdida neta fue de más de 621 mil millones de pesos. Esto significa que hay que tener mucho cuidado con Pemex en dónde está y qué es lo que se tiene que hacer. Hoy representa el total de la cadena del sector de hidrocarburos en el mercado mexicano, el 95% de la extracción de hidrocarburos en el subsuelo, el 85% de la comercialización y distribución de petrolíferos y el 100% de la exportación de diferentes tipos de petróleo crudo que existen en México para su colocación en los diferentes mercados mundiales. Hoy, la empresa pretende ser una estatal que sea la garante del poder tener reservas de hidrocarburos, extraerlas, transformarlas para ser comercializados y distribuir en toda la República Mexicana a los derivados producidos e importados, generar electricidad, incursionar en la explotación minera e implementar todos los procesos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y además de contribuir en ser parte de tener una mala calidad de aire en el país en un futuro, pero sí sin aumentar el presupuesto para operar.
Esto es lo que las acciones estratégicas que se presentaron en días recientes y conforman lo que hemos explicado de las estrategias. Es explorar, producir, refinar, meterse en los fertilizantes, petroquímica, logística, energía limpia, financiamiento, y todo esto conlleva un dinero que la realidad es que Pemex necesita aumentar el presupuesto cuando menos en un 40%. Al evaluar el CAPEX otorgado en 2024 de alrededor de 467.000 millones de pesos, al tipo de cambio utilizado presupuestal de 18.32 pesos por dólar, y al revisar el dato del balance primario y el balance financiero con respecto a los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por parte de la empresa, encontramos que esta regresa a la nación aproximadamente 1.57 pesos por cada peso dado presupuestalmente. Esto lo podemos ver en los estados de resultados cuanto a este CAPEX que se le da, y estos son los tipos de cambios que se programan en cada año de acuerdo al presupuesto y el plan que se pretende hacer. Pemex sí resulta ser una empresa rentable para México, al ser considerada un brazo recaudador como reza en la Ley de Ingresos en el artículo 7, el cual indica que la empresa y sus subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener, entregar las contribuciones a cargo de terceros ante la Tesorería de la Federación a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establece el Servicio de Administración Tributaria, toda una empresa energética recaudadora. Al analizar el balance financiero de la rentabilidad de esta como un negocio, queda confirmado que no importa qué tan rentable es esta, sino que simplemente sea parte del cumplimiento de los artículos 27 y 28 que la nación necesita para que el país pueda mantener su operatividad energética, aunque tenga pérdidas del peculio. Este es el balance financiero que se presentó al cierre del 2024. Podemos ver una reducción principalmente en las ventas, una reducción en cuanto al rendimiento de la utilidad de pérdida bruto, y lo más importante, es un rendimiento pérdida de operación negativo, siendo que en años anteriores era positivo, y vemos con esto un incremento mayor en cuanto a la pérdida neta. Haciendo el balance de esto, los ingresos de la empresa dependen en un 74% de la venta, comercialización e distribución de los petrolíferos importados y producidos, entre los que destaca la gasolina con un 28% y el diésel con un 12%, y en un 23% en la exportación de crudo. Estos son los datos del año 2023. Como podemos ver, los petrolíferos representaron el 27%, donde está combustible y todos los derivados que son una refinación y aparte una petroquímica. La gasolina, el 29%, el diésel, el 13%, la exportación de crudo, el 28%, petroquímicos, el 2%, y otros productos que salieron que venían los ingresos en esa cantidad. En el año 2024 se redujo en las ventas, y por ende lo que vemos es un aumento de los petrolíferos del 34%, gasolinas del 28%. Este aumento de los petrolíferos es una mayor venta de combustible, sobre todo de exportación. El diésel se bajó un 1% en ambos, tanto diésel como la gasolina, y la parte de la exportación de crudo bajó del 28 al 23%, y los petroquímicos se mantuvieron. Es así como Pemex se mantiene. O, lo que podemos ver también es que se observa un incremento en el costo de las ventas en un 4% respecto al 2023, es decir, vender lo que comercializa en el mercado nacional e internacional aumentó. Esto lo podemos ver en los costos de ventas, aumentaron de 1.3 billones a 1.4 billones, y esto, por lo tanto, reduce el flujo de efectivo que puede tener la empresa. El rendimiento bruto operativo se contrajo en un 113%, es decir, menos ganancias por operar ante un incremento de sus costos. Esto trajo como consecuencia el tener una pérdida de alrededor de 15.000 millones de pesos, siendo que en el 2023 tuvo una ganancia de 122.000 millones. Esto lo vemos en rendimiento de pérdida de operación de 122.000 millones de pesos, pasó a menos 15.000 millones de pesos. ¿Esto qué es lo que significa? Significa una falta de flujo efectivo para pagar la deuda que tiene con los proveedores contratados, a los cuales su deuda aumentó de 368.000 a 506.000 millones de pesos. Esto montó solo lo que tiene en Copal. Y esto presagia el posible colapso operativo de la empresa ante la incertidumbre de pagos a las empresas que contrata para operar, y el poder tener acceso a tecnología en toda la cadena de valor del sector de hidrocarburos. No debemos olvidar que todo lo que no tiene COPADE, y esto puede llegar a más de 700.000 millones de pesos, lo cual, al comparar con la deuda financiera de corto y largo plazo, que es de más de 1.97 billones de pesos, representaría el 36% de esta. Las pymes de Tabasco, Campeche y Veracruz, que dan servicio al mercado de hidrocarburos, colapsarán. Esto de los datos de resultados pasó de 368.000 millones de pesos la deuda a 506.000. Y esta es la historia de las deudas de proveedores desde el año 2018, que eran de 149.000 millones,
pasó a 208.000 millones, en el 2020 281, 2021 264.000 bajó, 2022 282.000, 2023 subió de 282 a 368 y al cierre de este año de 368 a 506. He aquí el gran problema que van a tener algunas de las pymes en algunos de los estados que no había, y esto hay que tenerlo y considerarlo. La pérdida de la empresa en el balance financiero en general está originado principalmente en el tipo de cambio utilizado para el plan presupuestado aprobado a utilizar, y esto genera un incertidumbre de alto impacto. Al tener gran parte de sus contrataciones y deuda y pagos puestos en dólares americanos. Ustedes pueden ver el rendimiento de la pérdida neta en el ejercicio que estuvo del año 2023 de 8.000 millones de pesos positivos, y este año es de 620.000 millones de pesos negativos. El 2023 fue utilizado por el presupuesto por parte de Pemex un tipo de cambio de 17.75 pesos por dólar, y esto generó una utilidad cambiaria positiva de alrededor de 238.000 millones de pesos, ayudando con esto a estar en positivo ante un tipo cambiario al cierre de este año de 16.92. Es decir, en el 2023, por eso tuvieron una utilidad en cuanto a los cambios y el tipo de cambio que se utiliza. Pero para el 2024 eso fue todo lo contrario, debido a que el tipo de cambio utilizado fue de 18.32 pesos y en la realidad al cierre fue de 20.27 pesos, dando lugar a tener una pérdida cambiaria de más de 304.000 millones de pesos, y esto contenderá al importar a la tecnología. Como ustedes pueden ver, nosotros en este año pudimos evaluar que fue de 304.000, de acuerdo a los datos por parte de los presentados. La pérdida cambiaria obtenida en el 2024, al sumarle los costos financieros del año pasado, el pasado año, y con las pérdidas en la operación, ponen a la empresa del Estado en un gran dilema ante el refinanciamiento de la deuda que está por vencer en el 2025 y que es de alrededor de 14.800 millones de dólares, y que dependerá del mercado financiero si está dispuesto a negociar y a qué tipo de interés puede ser colocada la nueva deuda. Estas son las deudas y sus vencimientos que se tienen de acuerdo a datos de Pemex, y esto lo que tenemos que observar es qué va a hacer Pemex, cómo va a ser contratado y sobre todo el entendimiento de todo lo que podemos decir. Resumiendo todo esto que encontramos y en esta evaluación de Pemex, es importante establecer que Pemex hoy en día, de acuerdo a estos datos que estamos obteniendo y con las leyes secundarias, no importa que Pemex tenga pérdidas, mientras cumpla con las políticas energéticas que se tengan, recordemos que esta no es una empresa para hacer negocios, simplemente para satisfacer una política pública nacional en función de un presupuesto que se asigna, y este dinero simple se utilice para operar. He ahí el gran dilema que tiene Pemex hoy en día para poder hacer todo lo necesario en función de lo que quieren en sus puntos estratégicos. Espero que sirva la información. Gracias.